En Honduras, el derecho a la alimentación está respaldado por leyes del Código de Familia que buscan garantizar que las personas que no pueden mantenerse por sí mismas reciban el apoyo que necesitan. Estas leyes definen las responsabilidades de quienes deben proporcionar alimentos, como los padres, hijos, cónyuges y otros familiares. Los artículos 207 al 226 establecen cómo debe presentar la demanda de alimentos, las condiciones para otorgar pensiones provisionales, quienes tienen derecho a recibir alimentos y la responsabilidad de los que deben proporcionar el apoyo. Estas leyes aseguran que los derechos alimentarios se respeten, así protegiendo a los más vulnerables de la familia. En el artículo 207 nos dice que los alimentos deben ajustarse a lo que quien lo debe pueda pagar y a las necesidades del que lo recibe. Se pagan en cuotas periódicas, ya sea semanal, quincenal o mensual, y no puede ser reclamado por los acreedores del alimentario. En el artículo 207 también nos menciona que los alimentos, incluyendo todo lo necesario para el bienestar de una persona, como la comida, vivienda, ropa, salud, educación y formación. Nos menciona en el artículo 207 que los alimentos también cubren los gastos de la madre durante el embarazo, el parto y su recuperación. Si la madre tiene seguro médico, se considera que la obligación está cumplida, salvo los gastos que no son cubiertos. Si no se prueba la paternidad, el padre debe someterse a una prueba de ADN y si no es el padre, se debe devolver el dinero recibido. Mientras no se pruebe la paternidad, no se dictará sentencia sobre los alimentos. También nos menciona en el artículo 207 que las demandas de alimentos pueden presentarse de forma verbal o escrita. Si hay errores, se corrigen de inmediato. Si el demandante no tiene dinero para presentar documentos, el juez puede pedir que le proporcione documentos gratuitos. No se pueden hacer retrasos en el juicio. También nos menciona en el artículo 207 que el juez puede pedir a la empresa del demandado que confirme su salario para poder decidir la pensión alimentaria. En el artículo 207 nos menciona que aunque los padres pierdan la patria potestad, deben seguir proporcionando alimentos a sus hijos, a menos que el niño sea adoptado por otra persona. En el artículo 208 nos dice que los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo a la capacidad económica de quien tiene la obligación de darlos. En el artículo 209 nos dice que el derecho a pedir alimentos no se puede transferir, renunciar ni ceder por ninguna razón para proteger al alimentario. En el artículo 210 nos dice que el juez puede fijar una pensión alimentaria temporal solo con la partida de nacimiento del demandante, aunque ésta puede ser modificada después. En el artículo 210 nos menciona que el juez puede ordenar alimentos provisionales si hay prueba de que el demandado tiene capacidad económica para pagarlo. También puede evitar que el demandado salga del país y garantizar que cumplirá con la pensión alimentaria. En el artículo 211 nos menciona que quienes tienen el derecho de recibir alimentos como cónyuges, hijos, padres, abuelos, entre otros. En el artículo 212 nos menciona que si la persona que debe dar alimentos no puede cubrir con todas las necesidades, deberá cumplir con la obligación en el orden establecido en el artículo 211. En el artículo 213 nos menciona que el testador debe asegurar los alimentos de su hijo menores o discapacitados y de sus padres o cónyuges si lo necesitan. En el artículo 214 nos menciona que se debe dar alimentos al hijo nacido de una violación o estupro si la concepción ocurrió durante el delito. En el artículo 215 nos menciona que no se pueden pedir alimentos por periodos anteriores a la demanda, excepto por los últimos 6 meses si la persona necesitaba endeudarse. En el artículo 216 nos menciona que si la persona obligada a dar alimentos se niega, será responsable de las deudas que las personas necesitadas tenga para cubrir sus necesidades básicas.
También nos menciona en el artículo 216 que se puede pedir alimentos a otros parientes solo si se demuestra que la persona que debe darlos no puede. El juez decidirá cuánto debe dar cada uno según sus recursos. En el artículo 216 nos menciona que si otra persona ha cuidado y criado al hijo de buena fe, los padres deben cubrir los costos de crianza y educación si ellos intentan recuperar su custodia según lo decida un juez. Continuando con el orden de los artículos, vamos a seguir analizándolos. Artículo 217 del Código de Familia. No existirá la obligación de dar alimentos. Número 1. Cuando el deudor se pone en estado de no poder darlos sin desatender sus necesidades alimenticias o sin faltar a la misma obligación de alimentos para con otras que respecto a él tenga título preferente. Número 2. Cuando quien los recibe deja de necesitarlos. Número 3. En caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el alimentante. Número 4. Cuando el cónyuge que los recibe hubiere incurrido en abandono voluntario y malicioso del hogar. Número 5. Cuando el alimentario observare mala conducta, fuere un vago declarado o hiciere vida disoluta, o no emplee con ese fin los provechos que reciba, o cuando adolezca de embriaguez habitual y escandalosa. Número 6. Cuando los alimentarios menores de edad alcanzaren su mayoría de edad, salvo que no hubieren terminado sus estudios superiores iniciados durante la minoridad y obtengan buenos rendimientos en ellos o sean inválidos. El artículo 217 del Código de Familia, en pocas palabras, nos quiere decir que también se puede perder la obligación de dar alimentos cuando el menor ya no los necesitase y también cuando el menor ande en malos pasos, como nosotros le podríamos llamar, cuando esté frecuentemente en estado de embriaguez y también en caso de injuria o daños ocasionados. Artículo 218. Cuando recaiga sobre 2 o más personas, la obligación de dar alimentos se repartirá entre ellos el pago en cantidad proporcional a su respectivo patrimonio. En caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez podrá decretar que uno o varios de los obligados los presten provisionalmente sin prejuicio de que pueden reclamar de los demás la parte que les corresponda. Esto quiere decir el artículo 218 que ambas partes, si generan ingresos económicamente mensuales, tienen la obligación de dar al menor proporcional parte de su sueldo. El artículo 219. El juez competente dispondrá la cuantía y forma en que se deberán pagar los alimentos. El artículo 219 nos quiere dar a entender que el juez competente, en este caso del área de familia, va a dictar cuánto. Ya sabemos que es hasta un 50% una demanda alimenticia, pero el juez dictará cuánto por ciento va a apoyar el padre, en este caso, o madre. Artículo 220. La prestación alimenticia puede modificarse por el cambio de circunstancias de quien la dé y de quien la recibe. Eso nos quiere decir que como constantemente todo aumenta, la canasta básica aumenta, los costos, por ejemplo, también las cuestiones educativas, los servicios de salud, entre otras cosas, entonces por eso puede variar una pensión alimenticia. Artículo 221. Tienen la capacidad legal para demandar alimentos en favor de menores de edad o de mayores incapacitados, tanto sus representantes como los simples guardadores. En tal caso, deberá, junto con la demanda, comprobarse esa circunstancia. El artículo 221 nos quiere dar a entender que otra persona que cuida al menor o una persona incapacitada, puede también proceder a demandar por una pensión alimenticia.
No meramente tiene que ser el padre o la madre. Artículo 222. Quien para pedir alimentos reúna varios títulos, solo podrá hacer uso de uno de ellos, siguiendo el orden establecido en el artículo 211 de este código. Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos que tuviere igual responsabilidad para con otros familiares podrá pedir que la pensión alimentaria sea asignada a prórrota con las demás obligaciones de la misma naturaleza que efectivamente esté suministrando. El artículo 223 quiere decir que otros familiares también tienen por naturaleza está obligado también a proporcionar alimentos. Artículo 224. El obligado de proporcionar alimentos podrá, por resolución del juez competente, satisfacerles pagando la pensión que se fija o en compensación, manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a percibirlos. El artículo 224 es claro, nos quiere y nos da a entender que por motivos de que la madre no tenga los recursos necesarios o no tenga un lugar donde ir, esta puede vivir dentro de la casa de su pareja y puede percibir la parte que le corresponde al padre de proporcionarle por la alimentación al hijo. El artículo 225. La acción del alimentario para reclamar mensualidades no percibidas por pensiones alimenticias ya decretadas prescribe por el transcurso de un año contando a partir de la fecha en que debió pagarse la correspondiente mensualidad. El artículo 225 nos dice que puede pasar un año en que el padre o la madre, porque es ambos géneros, a veces también pasa en cuestiones de madres, de padres, no da la pensión o la mensualidad correspondiente proporcional al hijo. Este tiene un año. Después de un año pueden tomar otras acciones en contra de. Artículo 226. Las pensiones alimentarias dejadas de pagar desde la presentación de la demanda hasta que la sentencia sea ejecutoria serán objeto de decisión del juez en la sentencia definitiva, señalando la forma proporcional de pago y el plazo dentro del cual deben quedar pagadas en atención al interés del alimentario y a la capacidad de pago del obligado. Artículo 226A. En el caso del dolo, para obtener alimentos serán obligados solidariamente a la restitución de los valores suministrados por este concepto, incluyendo la indemnización de los daños y prejuicios causados, todos y todas los que hayan participado en el dolo. El artículo 226 nos quiere dar a entender en pocas palabras que la parte provisional que el padre corresponda brindarle a su hijo va a ser ejecutada a partir de la fecha que el juez dicte la sentencia. Dicte la sentencia y va también dar la fecha a partir de cuándo, hasta cuándo tiene el tiempo, el lapso de tiempo para pagar esta pensión alimenticia al hijo. En conclusión y en base al análisis de todos estos artículos que son en base a los alimentos, tanto la madre como el padre tienen derecho y obligaciones sobre un hijo. No solo el padre, la madre también tiene derecho y obligaciones con sus hijos. Esto es proporcional, tiene que haber una equidad de géneros y también tiene que haber una equidad de responsabilidades en cuanto incluye a un menor. Por ejemplo, si una madre y un padre, ambos trabajan, ambos generan ingresos económicos a una familia y estos por cuestiones matrimoniales están separados o divorciados, ellos pueden llegar a un acuerdo para dar
el 50% y 50% de los gastos que el 50% y el 50% que el menor necesitase en este momento. Nosotros somos el grupo número 9, está integrado por Bélgica Yanina y su servidora Yasmin Núñez. Espero que este video de estos análisis de los artículos 206 al 226 del Código de Familia les haya sido de utilidad. Nos veremos en otra ocasión. Gracias.